Nicolás, mira, efectivamente, el día lunes, vamos a hacer una cronología de los hechos, el día lunes empieza una escalada de actos violentos en Lima, donde el transporte público con personas inclusive adentro del transporte es agredida. Empiezan a darse en Manchay y en otros lugares actos de violencia que los mismos medios de comunicación se encargaron de transmitir durante todo el día. Los colegios, sin que exista alguna medida, empezaron a mandar comunicados a los padres de familia diciéndoles que al día siguiente, al día martes, no envíen a sus hijos por seguridad a los colegios. Eso no lo hizo el gobierno, eso lo hicieron los mismos colegios el día lunes. Entonces, nosotros veíamos que efectivamente todo el día lunes se transmitían actos de desorden, de violencia, de descontrol, a pesar de que el gobierno estaba conversando con los dirigentes y con los gremios autorizados y legitimados para poder encontrar soluciones. El martes nos llega un informe que lo expone el ministro del Interior, manifestando que desde muy temprano del día martes, ¿no es cierto?, desde muy temprano del día martes, iban a empezar una escalada de violencia en Lima que podía tener en horas de la noche consecuencias fatales. Es por eso que se decide tomar esta medida de inmovilización, para proteger la vida, la salud, la integridad de los peruanos, de las peruanas, de los limeños, de las limeñas, de los chalacos, las chalacas. Entonces, ante esa situación, al día siguiente lo que exponen los medios de comunicación, y como es dable seguramente, es la molestia y el malestar de los ciudadanos del por qué se adopta una medida así. Molestia que de pronto nos llega a todos, ¿no es cierto? O sea, yo también tengo familia, yo también tengo hijas, no han podido ir al colegio mis hijas, seguramente las tuyas tampoco, la de los televidentes tampoco. Habían situaciones que por supuesto generan molestia y que hicieron que los ciudadanos salgan a las calles a pronunciarse pacíficamente, lo cual es absolutamente válido. Es un derecho constitucional. Salieron de distintas partes de Lima a manifestar su malestar por esa molestia. El presidente de la República los escucha dentro de un acto democrático y decide, con un acto de hecho, manifestar el hecho que va a levantar la medida. Pero mira, estos vándalos organizados, estos criminales organizados, porque se les ve en primera fila organizados desde horas de la tarde, ¿no es cierto?, cómo coordinaban, cómo se pasaban los palos. Se veía claramente toda una cuadra, de todo el ancho de una cuadra, cómo coordinaban en primera fila. Los han puesto en primera fila de los ciudadanos. Tal cual, ministro. Bueno, las tomas son elocuentes, ¿no? Las cámaras los han captado hostigando, ¿no?, provocando a los policías en una primera línea, ¿verdad? Atacándolos, tirándoles piedras, en fin. ¿Usted considera que con estas imágenes y obviamente con lo que pasó después, que lo estamos revisando mientras que conversamos, se confirma estos informes de inteligencia con lo visto en esta sede del Poder Judicial también, sospechosamente ingresando a quemar, a destrozar evidencias? Mira, Nicolás, se confirma no solamente ese hecho, sino también se confirma que se evitaron estos hechos desde horas de la mañana, porque esto iba a ser, digamos, escalonado, iba a ir avanzando a más. Se les ha frustrado a estos delincuentes, a estos vándalos, a quienes estaban interesados en generar el caos y a quienes estaban interesados en que en Lima haya muertos, se les ha frustrado su plan. ¿Y ellos han sido infiltrados en estas manifestaciones? Perdón, Nicolás. ¿Y ellos habrían sido infiltrados en estas manifestaciones pacíficas, digamos? Han sido infiltrados en estas manifestaciones pacíficas. Ayer hemos visto en Lima gente pacíficamente caminar y querer pedir ir a la Plaza San Martín caminando de manera pacífica. La disposición fue ni un solo acto de represión, porque no estamos en un gobierno de represión. Que la gente se manifieste, que la gente se exprese. Estamos en un gobierno democrático, donde no solamente se va a hacer prevalecer la libertad de expresión, sino también los derechos humanos de quienes pacíficamente quieren manifestarse. Correcto. El día de ayer y hoy estamos narrando hechos de vándalos y de criminales que han dañado la propiedad pública, la propiedad privada también. Pero no estamos contando muertos, Nicolás. Sin duda. No estamos contando muertos, y eso es lo que se quiso evitar con esta medida. Usted mencionaba el compromiso del presidente Castillo, pero finalmente no se derogó este decreto supremo. ¿Por qué? Sí, mira, lo que sucede es que después de su presentación en el Congreso, el presidente llegó a Palacio de Gobierno. Habían otros ministros que se quedaron en el Congreso de la República, no llegaban aún, y esto tenía que adoptarse, digamos, una determinación en conjunto. Entonces ya
los ministros han llegado a Palacio de Gobierno ya en horas algo tardía, mientras que el presidente le pedía al ministro de Interior y al ministro de Defensa, de hecho, una voluntad y una manifestación de hecho, ya no aplicar la medida bajo ninguna circunstancia, que las Fuerzas Armadas no intervengan bajo ninguna circunstancia, que inclusive, porque esas fueron las palabras, inclusive hasta esos criminales hay que identificarlos, hay que capturarlos. Pero a esos criminales también hay que respetarles su integridad, sus derechos humanos. Hay que tratarlos como personas que tienen que ser llevados a una dependencia del Ministerio Público y que el Poder Judicial se encargue de ellos. O sea, había esta preocupación porque a estos vándalos no les pase nada. Y creo que es correcto en un gobierno que sabe respetar los derechos humanos. Bueno, esa era la preocupación del presidente en ese momento, que no le pase nada a nadie. Entonces, ¿qué pasó? Que si se hizo ya, la noche avanzó, la disposición estaba dada, y eso tiene que ser publicado en el Diario Oficial Peruano, y en realidad no era una medida que tenía 72 horas, sino estaba a horas solamente de poder derogarse. De cumplirse. ¿De qué valía derogar algo y publicar algo que ya, digamos, había vencido digamos, su vigencia, ¿no? Entonces ministro, creo que por ahí dio la intención, sí. El ministro de Justicia se ha pronunciado sobre estas supuestas declaraciones incitando, instigando a una vacancia o al caos, ¿verdad?, por parte de la congresista Marta Moyano. Pero también ayer veíamos a algunos parlamentarios, yo considero, esto es una opinión personal, de manera irresponsable decirle a la policía, dejen ingresar a los manifestantes que ellos quieren protestar de manera pacífica. Ayer pudo haber ocurrido una tragedia en el Parlamento. Bueno, ayer pudo haber ocurrido una tragedia en Lima desde muy temprano en la mañana. Los actos vandálicos estaban siendo planificados para ser iniciados a partir de las 5 de la mañana hacia adelante. Imagínate lo que ha sucedido en la noche, pero desde las 5 de la mañana de ese día. Entonces, estos congresistas, con el respeto que me merecen por la investidura y por la representación que significa el Congreso de la República para el país, creo que se equivocan de función cuando hacen eso. Creo que debemos todos, los que estamos involucrados en política para dirigir al país de uno u otro lado, tener la sensatez y la cordura de poder llamar a la paz social. Nosotros lo que hemos querido hacer con esa medida es buscar que Lima esté en paz, que no exista violencia. No se ha querido comprender así, se ha escuchado, se respeta también esas voces democráticas de nuestros ciudadanos, ciudadanas que salen a decir no nos gustó, pero teníamos que cuidar la vida de todos ellos, la integridad, teníamos que cuidar la propiedad privada. Entonces no podemos llamar a la irresponsabilidad por parte de las autoridades, que tienen que ser también las llamadas a tratar de calmar, a tratar de dar digamos, una sensación de que en el país las cosas se pueden solucionar dialogando. Y eso es lo que siempre va a buscar el gobierno. Yo creo que tenemos que valorar del gobierno el hecho de que estamos en un gobierno que escucha, en un gobierno que cuando le dicen que está cometiendo un error corrige, en un gobierno que no impone, en un gobierno que no es represor, en un gobierno que no es dictador, en un gobierno que respeta de manera irrestricta la libertad de expresión. Creo que no estamos valorando eso, y eso se tiene que valorar, y eso va a seguir los 5 años de mandato del presidente Pedro Castillo, así no les guste a muchos y quieran tratar de desinformar, quieran tratar de decir lo contrario. Creo que estamos en un país donde mientras hagamos prevalecer la democracia y la democracia exista, siempre vamos a tener esperanza. Y eso es lo que yo le puedo pedir a los ciudadanos. Trabajemos juntos por que el país siga avanzando, con diálogo, con consenso. Pueden haber errores, pues se tendrán que corregir y se corrigen. El gobierno escucha. Ministro, yo creo que eso tenemos que valorar. Confíen en su gobierno. Su gobierno ha querido cuidarlos. No se molesten con su gobierno por querer cuidarlos. Ese es el mensaje que yo podría dejarte, Nicolás. Usted, ya en su condición de abogado, le pregunto, ¿se ratifica en que la medida de ayer fue constitucional? Le pregunto porque la Defensoría del Pueblo ya desde muy temprano pedía que se deje sin efecto, incluso presentando habeas corpus, entiendo, la Municipalidad Metropolitana de Lima y otras municipalidades también condenando esta, señalando que era inconstitucional. Bueno, pues ellos tienen su agenda política, ¿no? Hay políticos y digamos autoridades que no tienen resultados a nivel de sus gestiones y tratan de colgarse de coyunturas para poder hacer noticia, ¿no? Yo les pediría que lean el artículo 118 de la Constitución Política del Perú, a quién le corresponde el orden interno del país, y el artículo 137 de quién dispone la medida de emergencia y la inmovilización social. Por lo tanto, esas personas no están leyendo la Constitución, simplemente están interpretando o colgándose en un campo de coyuntura. Creo que para analistas políticos ya hay varios a los cuales los medios de comunicación llaman, ¿no? Pero que no les paga el Estado. Así que lo que tenemos que hacer es tener responsabilidad
como autoridades a llamar a la paz, a llamar a la calma. El gobierno está conversando con quienes tiene que conversar para darle soluciones a los transportistas, a los agricultores, Justamente, a las amas de casa con el tema de los precios de la canasta básica. Estamos dialogando con todos porque queremos darle soluciones. Justamente mi última pregunta pasa por ahí, ¿no? Se han abierto varios frentes al gobierno y usted emerge como un vocero, ¿no? Es titular del sector cultura, del que deberíamos estar hablando, por cierto, pero usted emerge como un vocero. ¿Y hay algún mea culpa en general en el Ejecutivo, por ejemplo, por declaraciones erráticas de algunos ministros o de pronto que no se condice con lo que señala el titular del Consejo de Ministros o de pronto el anuncio del presidente muy tarde el día lunes sin explicar mucho, lo cual generaba incertidumbre? ¿Hay una autocrítica con respecto a ello? Siempre va a haber autocrítica, no estamos en un grupo de trabajo ni en un gobierno que sea perfecto, siempre va a haber autocrítica. La demora del mensaje fue que la información se seguía complementando y se seguía exponiendo mientras estábamos en Consejo de Ministros. Y por supuesto, una vez que se termina de exponer este informe, que fue a final más o menos de las 9:45 de la noche, es que teníamos que tomar la decisión que correspondía. Y por supuesto que fue una decisión muy meditada, muy pensada, muy discutida en Consejo de Ministros y que finalmente fue aprobada por unanimidad. Pero no ha sido porque quisimos hacerlo tarde o porque se hizo tarde, fue porque las situaciones nos decían que a partir de las 5 de la mañana Lima iba a empezar incendiada. Entonces teníamos que tomar determinaciones. Eso en manejo de poder se llama toma de decisiones. Independientemente de lo tardío y de las horas, creo que era necesario hacerlo. Y ayer hemos visto cómo desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde Lima ha estado tranquila. Ya cuando estos vándalos han aprovechado la justa voz de quienes estaban en desacuerdo con la medida, han tratado a querer lograr su cometido, pero se les frustró a estos vándalos, a estos delincuentes que querían incendiar Lima desde muy temprano en la mañana. Muchas gracias, ministro Alejandro Salas. A ver, me indican que tenemos unos segunditos. Si me permite, ¿está ahí todavía? Sí, solamente quería de su parte una reflexión final, porque lo mencionaba, deberíamos estar hablando del sector cultura, ¿verdad? Que necesita, que es imperioso que se reactive en este momento. O, por ejemplo, del sector salud. No hay ministro todavía designado, ¿no? Y usted mencionaba la semana pasada, lo recuerdo, como está emergiendo como un vocero, que ya había probablemente el fin de semana un ministro. ¿Qué nos tiene que decir sobre eso, sobre las tareas pendientes y que urgen también atender? Las tareas pendientes y que en diversas carteras se viene haciendo un trabajo magnífico para el Perú y que lamentablemente todas estas situaciones nos distraen. Hay partes interesadas que no nos permiten trabajar, hay partes interesadas que desde ya han visto las intenciones de querer vacar a un presidente. La verdad, hay funciones que estamos realizando que son muy importantes para el país. Yo desde mi designación tengo aproximadamente 15 viajes al interior, viendo todo lo que son la recuperación de nuestros centros arqueológicos, viendo todo lo que es la labor de nuestros gestores interculturales para concientizar en nuestros pueblos originarios todo lo que es la vacuna y la importancia de la vacuna, a los APUs, a los líderes de estas comunidades. Estamos trabajando, hemos trabajado con la región Junín para poder replicarlo a nivel nacional, el sello Cultura es Desarrollo, para incentivar a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, a motivar a la cultura en sus localidades. Hemos declarado con CEPLAN un trabajo para que la población afroperuana sea considerada pueblo afroperuano. Hemos lanzado el plan de recuperación de las industrias culturales y las artes al 2030. Hemos logrado que se active el campo de incentivar a las industrias culturales, a nuestras artes por un presupuesto de 30 millones de soles. Hay muchas tareas pendientes, ¿verdad? Ahora en quincena de abril. Hay mucho trabajo por hacer, lo estamos haciendo, Nicolás. Esto nos distrae, pero no nos para. Seguimos trabajando porque el país siempre va a valer la pena, Nicolás.